Dice la Biblia que el hombre empezó a multiplicarse, pero con la multiplicación también vino la maldad. Y esa maldad atrajo el juicio de Dios. Dice que Dios dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, y dice, serán pues sus días 120 años. Quiere decir que Dios le puso fin a los días del hombre. Algunos piensan que esa referencia a 120 años se refiere a que el hombre viviría los días de su vida en la tierra solamente 120 años desde que nace hasta que muere, pero literalmente lo que Dios está diciendo es que en 120 años traería el diluvio a la tierra. Después de que Dios dice eso, llama a Noé, y Noé tiene hijos que quizás ni siquiera han nacido. Sin embargo, cuando entran al arca ya son hijos casados. Es el tiempo que Dios le dio al hombre, 120 años en la tierra, y trajo un diluvio y trajo un juicio sobre la tierra. Ahora, Dios proveyó una salvación. Dice el versículo 13, que entonces Dios dijo a Noé, le dijo, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Quiere decir que obviamente la maldad del hombre la que provoca que algo termine. Si alguien quiere que algo no termine, es Dios. Cualquier cosa que se comience en la vida, el que no quiere que se termine es Dios. Cuando alguien llega al evangelio, Dios quiere que el hombre cumpla el número de sus días en el evangelio en la tierra. Sin embargo, hay días que son acortados a causa de la maldad. Cualquier cosa que se inicie, Dios es el que quiere que se prolongue. Si desciende la gloria de Dios, si hay un avivamiento en la tierra del Espíritu, un mover espiritual de Dios, el que no quiere que se termine es Dios, no tanto nosotros, sino Dios es el que quiere que no se termine. Sin embargo, es la maldad del hombre lo que hace que se le ponga fin a algo. En 1 Corintios 5, ahorita regresamos a Génesis, pero en 1 Corintios 5 encontramos como un creyente, un hijo de Dios, él se le acortan los días y hay una destrucción de su carne, dice el 1 Corintios 5, versículo 1, dice Pablo, dice, en efecto, se oye que hay entre vosotros, que hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Ese es el pecado que estaban viviendo de inmoralidad. Dice, os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Quiere decir que hay pecado que no hay por qué alegrarse. No hay por qué decir, lo que pasa que vivimos en amor y vivimos en paz y no nos metemos con nadie y nos gozamos de que a pesar de tanto pecado nos amamos de cualquier manera y nos aceptamos como somos. Dice que en lugar, dice ahí, y se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Ahora Pablo dice, yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Y entonces dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, y dice, entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Por qué yo debo de guardar mi corazón de la maldad? Porque la maldad es la que le abre puerta al enemigo. Este hombre, aunque era creyente, era un hijo de Dios, estaba en la congregación, se movía en medio del pueblo de Dios. Sin embargo, a causa del pecado y de la inmoralidad y de lo malo que estaba haciendo, sus días serían acortados. Cuando dice entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, quiere decir que a su carne le cayó toda clase de enfermedad. Satanás miró la puerta abierta y dijo, bueno, ahora a causa del pecado se me ha abierto la puerta y
entró obviamente a dañar su carne. Nosotros los seres humanos sabemos lo débil que es la carne, y la carne solamente es protegida por el Señor, porque en el cuerpo que vivimos es el templo y morada del Espíritu Santo, en el cual debemos de vivir en santidad. Sin embargo, este hombre, aunque era de Dios, y dice ahí que para destrucción de su carne, pero con un propósito, dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, que la misericordia de Dios es muy grande, hermanos, muy enorme, demasiado grande. Es decir, va a ser salvo y va a alcanzar y va a llegar a la cercanía conmigo. Sin embargo, a causa del pecado se terminan sus días aquí en la tierra. Vienen toda clase de enfermedades a atormentar el cuerpo a causa del pecado. Lo que quiero decirte es que es el pecado el que hace que algo se termine. De parte de Dios, Dios quiere que las cosas continúen. Si por Dios fuera, el hombre viviera 900 años, mi hermano. El hombre estuviera pegándole al milenio de edad, por lo menos. Pero sin embargo, la maldad que hay en el hombre ha traído toda clase de enfermedades. Y si me asomo al mundo, ¿cuántas enfermedades hay en el mundo? Enfermedades incurables. De repente surge algo que dicen surgió la cura para esta enfermedad, y después surge otra enfermedad incurable. ¿Por qué? Porque Dios envía. Claro que no, Dios no la envía, y no es el propósito de Dios. Sin embargo, es el pecado y la maldad del hombre en la tierra, y nosotros debemos de buscar que no venga ese juicio de parte de Dios sobre la tierra. Nosotros somos los que detenemos los juicios del Señor. En Daniel capítulo 4, vaya conmigo a Daniel capítulo 4, porque ahí encontramos a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, su corazón se enalteció contra Dios. Él se levantó en su corazón y se sintió que no había nadie como él. Y entonces él tiene un sueño. Él tiene un sueño donde un árbol es cortado, dice capítulo 4, versículo 20. Cuando Daniel está declarando ese sueño, y le dice, versículo 20, el árbol que viste, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Dice, eres tú, oh rey, que te has hecho grande y fuerte, y con tu grandeza has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esa era la posición de de Nabucodonosor a través o por la bendición de Dios y por el propósito de Dios. Pero el versículo 23 dice, en cuanto al vigilante, el santo que viste en el sueño, que descendía del cielo y decía derribar el árbol y destruirlo, pero dejar el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce, y que se empape con el rocío del cielo y hasta que pasen 7 tiempos o 7 años. Versículo 24 dice, esta es la interpretación, oh rey. Este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Y le dice, tú que eras el árbol grande, y bajo tu sombra venían todas las bestias de la tierra, y en tus ramas anidaban las aves del cielo, y que se podía mirar desde los confines de la tierra. Dice el versículo 25, serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado. Serás empapado con el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él le place. Es decir, que viene un juicio. Lo que quiero decirte hoy es que hay juicios de Dios, pero los juicios de Dios no los atrae otra cosa excepto la maldad del hombre, la conducta del hombre, cuando el hombre camina irreverentemente hacia Dios. Una de las cosas que
que detienen la bendición es que la persona no esté preparada para recibirla. Es decir, que Dios quiere que nosotros estemos bien. Dios quiere que nosotros estemos prósperos. Dios quiere que nosotros estemos sanos. Sin embargo, a veces no estamos preparados para recibir esa bendición de Dios. Porque la bendición saca a luz la arrogancia del corazón. La bendición saca a luz que el hombre posiblemente no está preparado para corresponder a lo bueno que Dios ha hecho con él. Nosotros estamos bendecidos y estamos en un lugar bendecidos. Dios ha sido bueno con nosotros. Y ahí es donde yo debo de tener cuidado con mi corazón. Porque mi corazón que está anhelando lo bueno, que pide lo bueno, puede ser que no esté preparado para ello. Platicaba hace unos días y les decía que hay un fenómeno en cierto sector de la sociedad donde cuando el hombre es alcohólico vive bien con la esposa. O no bien pues, pero viven juntos. Pero un día el esposo deja de tomar y entonces el problema es de que entonces se separan. Y dicen, todos los años, 20, 30 años que estuve de borracho, nunca nos dejamos. Y cuando dejé de tomar, entonces fue cuando vino la separación. El fenómeno que la gente se pregunta, pero ¿por qué si debería de ser al revés? Y la respuesta que ellos han buscado, que han encontrado, es que el matrimonio no está preparado para vivir sin eso. Es decir, que el hombre hay un momento en que se siente culpable. Y cuando se siente culpable, él trata de corresponder y de aguantar. Porque cuando el hombre es borracho, la mujer le dice muchas cosas. Le dice, te pasas de borracho, te gastas todo el dinero, ni haces nada, ni te levantas del sofá, estás tirado todo el día. Habías de aprender a fulano, que él sí hace eso. Y aquel borracho se aguanta todo se aguanta. Y viven bien, pero un día deja de tomar. Y ese día ya no va a aguantar eso. Ese día ya no. Entonces él dejó de tomar, pero ella no estaba preparada para que él dejara de tomar. Porque ella siguió igual. Y entonces vino la separación. Quiere decir que hay bendiciones que a veces hacen mal. Porque el cónyuge no está preparado para la bendición. No está preparado para lo bueno. Nosotros debemos de ser personas en Cristo Jesús que estamos preparados para la bendición. Que la bendición venga y estamos preparados para corresponder. Porque hay un bien que Dios tiene sobre su pueblo. En Jeremías dice que el pecado de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, que fue abundancia de pan. Y no compartieron su pan con el necesitado. Ni siquiera se menciona la inmoralidad, fíjese. Dice que el pecado de Sodoma y Gomorra fue abundancia de pan. Cuando tuvieron de sobra. Cuando no necesitaban porque realmente habían sido provistos en abundancia. Entonces Dios quiere que nosotros correspondamos y que nosotros estemos preparados para la bendición, porque los juicios de Dios llegan. Ese hombre de 1 Corintios 5, él no estaba preparado para una bendición, para vivir en libertad. Y entonces se sometió a inmoralidades que llegó el punto cuando Pablo dijo, deberían de haberse entristecido, en lugar de haberse vuelto arrogantes, de decir estamos bien, estamos en la gracia, no hay ningún problema y esta es nuestra gloria, que aunque sea en pecado caminamos bien, gracias a Dios. Dijo, deberían de haberse entristecido en lugar de haberse puesto arrogantes. Y entonces dice entregar a ese tal a Satanás y dice para la destrucción de su carne. Y entonces el cristiano enfermó más que el incrédulo. Enfermó más que el que estaba allá afuera. Y la pregunta, ¿por qué? Bueno, porque debemos de ver que hay un punto donde llega un juicio de Dios. Y a este rey Nabucodonosor, que lo levantaron, que le dieron tantas cosas, dice que le vino un juicio y le dijo que sería echado entre los hombres hasta que reconociera que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. El versículo 26, mire la misericordia de Dios. En cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino será afirmado después que reconozcas que el cielo, que es el cielo el que gobierna, no es el hombre, es el cielo. Dice el versículo 27, por tanto, rey,
que mi consejo, y ahí está el consejo al rey, que mi consejo te sea grato, pon fin a tus pecados, haciendo justicia y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres, quizás sea prolongada tu prosperidad. Repito, el que quiere que la prosperidad y la bendición sea prolongada es Dios, mi hermano. Dios es el que quiere que haya largura de días en lo bueno. Pero en el momento de la bendición, yo debo de decirle, Señor, ayúdame a considerar tus juicios y a que mi corazón sepa cómo responder, porque yo sí quiero buenos días. Yo quiero que mis días buenos sean prolongados. Escucha mi consejo, dice. Recibe mi consejo. Haz el bien. Sé misericordioso. Actúa en bondad para que tus días sean prolongados en tu prosperidad. Versículo 28 dice que todo eso le vino al rey Nabucodonosor. Y él fue echado entre los hombres. Se le trabaron las cuerdas en el cerebro, mi hermano. Se portó como animal. Lo echaron 7 años. Anduvo 7 años como hombre salvaje en el campo. Se mojaba con el rocío del cielo. Las uñas le crecieron como las uñas de las águilas. El pelo le creció. ¿Se imagina 7 años sin bañarse, hermano? ¿Se imagina? Un pelo así de largo acá y sin bañarse, y las uñas largas sin cortarse, y el hombre actuando como animal. Pero un día levantó los ojos y un día reconoció que es el Altísimo el que gobierna sobre el reino de los hombres. Dice que ese día le fue dada la razón, dice el versículo 36. Dice que, el versículo 34 dice que al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Versículo 36 dice que en ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Hay que reconocer que es Dios el que reina. Él es el que gobierna. ¿Por qué tengo buena salud? Por el Señor. Ni siquiera es porque yo como saludable, mi hermano. No. Ni siquiera porque yo sea inteligente, porque sé cuidar mi organismo, porque hago ejercicio, porque tengo genes de mis antepasados, buenos genes. No es por eso. No es por eso. Es porque la misericordia de Dios actúa a nuestro favor. Es porque Dios es el que nos está guardando. Por eso. ¿Por qué estamos bien en la familia? ¿Por qué estamos bien en la economía? Bueno, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Qué casualidad que antes de que en tu pueblo surgiera la delincuencia organizada y viniera esa presión, hermano, social y económica, Dios te sacó de ese lugar. Y llegaste a este lugar y Dios te tiene bien, mi hermano. Y estás protegido y estás guardado. Pues digámosle, Señor, gracias, Señor, reconozco que eres tú. Te reconozco en todos mis caminos. Te reconozco que eres tú el que lo hace. Ahora, volviendo a Génesis capítulo 6. Dice que a Noé le dicen que va a traer un diluvio a causa de la maldad. El versículo 11 dice que la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La violencia es la actitud del hombre de querer arreglar las cosas a su manera. La violencia es algo que surge del corazón del hombre por la ira, por la destrucción que hay y por no controlar el temperamento y por siempre ir más allá. Y lo que era pequeño se vuelve normal, lo que era grande y no se animaban a hacer, ahora es normal. El día de hoy la gente en la tierra mata a otra persona, le quita la vida a otra persona solo por gusto. Dijo alguien, le disparan a otro solamente para mirar cómo cae.
solo por curiosidad, para mirar cómo cae. Y entonces el hombre ha actuado con mucha violencia y en este mundo vivimos. Y nuestro corazón se puede contaminar. Y todo a nuestro alrededor está infestado de violencia. Si prendes la televisión a ver un programa, está lleno de violencia. Si te pones a ver una película, está llena de violencia. Si compran un juego de video, está lleno de violencia. Ya los juegos normales ya no les gustan a nadie. Un juego de cacería de venados, ya no les divierte. Un juego de golf, un videojuego, pues ya no les divierte. Ahora tiene que haber asesinatos, tiene que haber sangre, tiene que haber guerras. Eso es lo que el hombre está alimentando en la tierra, porque hay una hambre de alimentar algo maligno en el corazón del hombre. Es como el que le gusta ver películas de terror. Gracias a Dios a mí nunca me gustaron. Y yo no me gustaba que a la gente le gustaran. Yo decía, esa persona debe estar loca. Seguramente debe estar loca esa persona. Le gustaba ver películas de vampiros, de sangre, de cosas terroríficas. Y yo decía, ¿por qué miran eso? Si yo miro la televisión, la miro para divertirme, no para estar comiéndome las uñas. Pero es que dentro de ellos había un ser que les pedía eso, porque aunque ellos estaban temblando y comiéndose las uñas, no podían impedir verlo. Tenían que estar ahí pegados, porque había algo dentro de ellos que les pedía más, comer eso, les pedía comer eso. Es igual con los videojuegos de violencia. El hombre está inclinado a la violencia el día de hoy. Y dice el versículo 13, que entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Cuando Dios decide que algo ya no tiene arreglo, mi hermano. Cuando Dios decide que algo ya no tiene arreglo. Porque el hombre trata de arreglar las cosas. Dios trata de arreglar las cosas. Si aún nosotros como hijos de Dios, cuando Dios vio que no había forma de arreglar las cosas, nos dio un nuevo nacimiento. Dijo, matemos al viejo hombre. Ese ya no se puede arreglar. ¿Para qué lo parchamos? Por eso dijo el Señor Jesús que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Se va a romper. Se va a romper el odre, se va a desparramar el vino y se van a echar a perder las dos cosas. Y entonces Dios nos lleva a un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento el hombre viejo debe empezar a morir. Y dice que nos debemos de vestir del nuevo hombre. Dios quiere que nos vistamos del nuevo hombre. Me llamó la atención el testimonio de Jesse Duplantis cuando dice que él fue al cielo y dijo ahí solamente había dos clases de vestimentas. Había unos que tenían vestiduras limpias, vestiduras normales pero elegantes, y estaban los que tenían togas. Togas son como con los que se gradúan, la bata esa pues, con la que se gradúan. Dijo, y los de togas servían a los que estaban con vestiduras blancas. Y yo entendí que eso tenía que ver con el manto ministerial y que los ministros siguen sirviendo y que la toga es para servir. Pero así como hay vestiduras limpias y vestiduras de honor y mantos ministeriales, vestiduras santas, también hay vestiduras de pecado. También hay quienes están vestidos de maldad, están vestidos de lo malo y donde quiera que vayan llevan esa maldad. Ahí en Isaías 61 dice el versículo 10 que hay vestiduras que Dios da, dice Isaías 61, versículo 10, dice, en gran manera me gozaré, ¿estamos ahí? En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios. Y entonces dice, porque Él me ha vestido. Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Hay vestiduras que Dios quiere poner sobre nuestras vidas y por eso dice Pablo que nos vistamos del nuevo hombre y que nos desvistamos del viejo hombre que está entregado a los vicios.
Pero el nuevo hombre fue creado en santidad y honor. Cada vez que vengo delante de Dios, Señor, ayúdame a vestirme, Señor, de santidad. Mire la palabra que daba la hermana. Decía, como un drenaje, donde se va lo malo. A mí me da gusto eso, mi hermano. Que nos limpien las vestiduras de maldad. Que nos quiten las vestiduras de maldad. Que sean quitadas las vestiduras de pecado. Porque el hombre viejo se acostumbra al pecado. Se acostumbra a lo malo y para él es normal. Cosas que el mundo considera como grandes, el hombre viejo ahí quiere estar metido. Pero cuando venimos a Dios y Dios dice, yo quiero ponerte vestiduras nuevas. Y en este caso, vestiduras de salvación, manto de justicia. Es decir, que cuando tú llegas al Evangelio, naces de nuevo, Dios dice, te voy a vestir de salvación. Y ahora donde quiera que vas envuelto en una vestimenta de salvación. Pero también nos da un manto de justicia, que tiene que ver con la justicia que tenemos en Cristo Jesús. Pero el manto de justicia también en ministerios también, donde nosotros debemos de permanecer con esa vestidura. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor. Yo no quiero atraer juicio sobre mi vida. Yo no quiero atraer juicio sobre el lugar en que vivo. Señor, ayúdame, porque yo quiero ser bendecido, pero también quiero ser de bendición para los demás. Porque puede ser que a alguien no le interesen los que vienen después de él. Bueno, con que yo esté bien. Un día Ezequiel enfermó Ezequías, el rey Ezequías enfermó y cuando enferma le mandan una palabra por medio de Isaías y le dicen, pon en orden tu casa porque vas a morir. Y él le clama al Señor, Señor, acuérdate que he andado en integridad contigo, Señor. Y le clamó a Dios y Dios le dijo a Isaías, regrésate y dile que le doy otros 15 años más. Y aquel se regresa y bueno, Isaías sana. Dios le dice cómo sanar. Le dijo, pongan una masa de higos, que esa era la medicina. Por eso a veces Dios te puede decir, tómate un té de estafiate, con eso vas a... Yo no sé qué hace eso. Yo realmente no sé qué sea eso, lo he escuchado, pero no sé qué sea eso. Porque Dios puede usar cualquier cosa. En el tiempo de Isaías era una masa de higos, la hacían masa y la ponían sobre la llaga y la gente sanaba. Y entonces Dios le dijo a Isaías, dile que hagan una masa de higos, que la pongan sobre la llaga y que va a sanar. Y le concede otros 15 años. Y entonces Ezequías sana. Y la palabra viene a él por medio de Isaías otra vez. Y le dice, mira, habrá paz en tus días, pero en los días de tus hijos van a ser deportados a Babilonia. Y aquel dijo, bueno, lo bueno que haber paz en mis días, dijo aquel. Porque a veces no nos interesan los que vienen después de nosotros. Pero hay que decirle, Señor, yo quiero hacer justicia, porque yo quiero bendecir a los que vienen después de mí también. Yo quiero que sean bendecidos. Mire, las enfermedades genéticas se han arrastrado por pecado. Y por eso dicen, bueno, mi abuelo murió de esto, mi bisabuelo murió de eso, mi padre murió de eso. Y yo tengo la oportunidad de romper esa cosa en el nombre de Jesús. Y que los que vienen después de mí no tengan el problema que yo estoy pasando. Hay un dicho en el mundo que dicen, cuando veas a tu papá viejo, te va a decir, así como te ves, te vi. Y como me veo, te verás. Porque es genético. Pero podemos romper cosas. Amén. Podemos romper cosas. Y decirle, Señor, yo no quiero un juicio de destrucción para mi casa, sino que quiero bendición para mi casa. Y entonces ahí en Génesis 6, le dicen a Noé, le dicen, voy a destruir la tierra. Porque ya no tiene remedio. ¿Cómo la vamos a parchar? ¿Cómo vamos a parchar la tierra? ¿Cómo vamos a arreglarla? Solamente exterminando, haciendo una limpieza total. Dice el versículo 13 que Dios dijo, he decidido poner fin a toda carne. La tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Es decir, que el pecado del hombre trajo destrucción a todo lo que había alrededor de él. El día de hoy la gente se queja que no llueve. Dice, no ha llovido. El lago se está secando. Los animales están muriendo de hambre.
Porque el pecado del hombre destruye todo lo que hay alrededor de él. Todo el ecosistema alrededor de él es destruido a causa del pecado del hombre. Pero también todo el ecosistema alrededor de los hijos de Dios florece por causa de la bendición. Por causa de lo que Dios ha hecho sobre su pueblo. Por causa de esa bendición que cae de parte de Dios y que hace que la tierra responda a esa bendición. Dios quiere que donde estemos haya bendición. Mire, vaya conmigo a Ageo. En Ageo dice que ellos estaban diciendo, no es tiempo de que arreglemos la casa de Dios. Ageo capítulo 1. Dice el versículo 4. Versículo 3 dice, Ageo capítulo 1, versículo 3. Dice ahí, lo dar tiempo para que lo encuentre porque no está tan grande el libro. Versículo 3 dice, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada, la casa de Dios? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Miren lo que estaba pasando. Siembras mucho, pero recoges poco. Comes, pero no hay suficiente para que te sacies. Bebes, pero no hay suficiente para que os embriagues. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Ese era el ecosistema alrededor del pueblo por causa de que ellos se habían olvidado de la casa de Dios. Diga conmigo, no olvidarse de la casa de Dios. Por eso qué bueno cuando alguien hace algo por la casa del Señor. Porque está acordándose no solamente de su casa, sino de la casa de Dios. Y entonces dice el versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Dice, subir al monte, traer madera, reedificar el templo. Dice, para que me agrade de él y yo sea glorificado. Cuando habla del templo, habla primeramente de nuestra vida. Porque nuestra vida es templo y morada del Espíritu Santo. Pero también habla del lugar en que nos reunimos también. El lugar donde nos reunimos debe estar digno para Dios. Porque aquí alabamos a Dios, mi hermano. Aquí alabamos al Señor. Es decir que hasta cierto punto obviamente no puede estar mejor nuestra casa que el templo. Porque la bendición no va de la casa al templo, sino del templo a la casa. Es la bendición del templo lo que santifica lo que está en el templo, dijo el Señor Jesús. Y entonces cuando me acuerdo del templo, de veras hay que subir y hay que traer madera y hay que reedificar la casa para que Dios se agrade de él. Y cuando Dios se agrade de él, el ecosistema va a cambiar. Van a surgir compañías de trabajo de bendición en el lugar en que vivimos. No vamos a tener que manejar 2 horas para llegar a un trabajo, sino que realmente la bendición va a llegar a nuestra casa. Y entonces dice ahí, dice, para que yo me agrade el templo y yo sea glorificado. ¿Cuántos queremos glorificar a Dios? Bueno, es el templo, es la casa de Dios. Versículo 9, esperas mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traes a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dice que lo que traes a casa, yo lo aviento. ¿Por qué lo aviento? Porque era la manera de purificar en los tiempos bíblicos era de aventar el grano para arriba y que el aire se llevara la paja. Y obviamente se reducía. Pero Dios quiere que la casa de Dios esté bien. El versículo 10 dice, por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y el versículo 12 dice que hubo un hombre llamado Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, y también Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo. Dice que ellos obedecieron la voz del Señor su Dios
y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Pero Dios dice, mira, el ecosistema, el lugar en que vives, responde de acuerdo a mi casa. Y mi casa primeramente eres tú. Caminemos en santidad. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero vivir honrándote, Señor. Yo quiero vivir de manera que lo que yo traiga donde quiera que yo vaya sea bendición. Donde quiera que yo vaya. Si visito una casa, yo quiero llevar bendición. Yo quiero llevar paz. Si voy a comer a un restaurante, ese restaurante debe ser bendecido, mi hermano. Es decir, que cuando llego está vacío, ni un alma. Y me siento, pido mi comida. Cuando voy a medio comer, ya la gente empezó a llegar. Ya cuando termino de comer, esa cosa se llenó. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición nosotros. Porque hay la bendición sobre nuestra vida. Entonces Dios dice que nosotros meditemos en nuestros caminos. Señor, yo quiero honrarte. Yo sé que hay juicios. Y entonces en Génesis, vuelva conmigo a Génesis, porque yo sigo con Génesis. Porque yo no quiero un punto donde no haya remedio. Señor, permíteme, Señor, que siempre haya remedio. Que no llegue al punto cuando entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Que no haya al punto cuando diga, Dios, he decidido exterminar todo y volver a empezar desde el principio. ¿Cuántas veces Dios en el pasado ha permitido que se extermine todo y volver a empezar desde el principio? Volveré a empezar. Y dice ahí en Génesis 6, dice que el versículo 14, que le dicen a Noé, hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafetearás por dentro y por fuera. Y le dice que se haga esa arca donde ellos van a ser salvos. Y dice el versículo 21 que le dice, y tú toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo y será alimento para ti, para ellos, para los animales. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Quiere decir que en la peor calamidad, en la peor destrucción y en el peor pecado, Dios siempre tiene una manera de salvar a aquel que haya gracia delante de él. Quizás digas, es que yo vivo en un lugar muy pecaminoso. Dios tiene una obra para ti ahí. Tiene una manera de salvarte a ti. Quizás digas, trabajo en un lugar de mucho pecado, donde todos son pecadores. Pues ahí Dios tiene un lugar para bendecirte a ti, para guardarte a ti. A Noé le dijo, hazte una arca. Y le dio las medidas, le dio las dimensiones y lo que iba a meter en esa arca, porque iba a ser útil para él. En el tiempo del juicio, en el tiempo cuando el mundo viviría inundaciones, muertes, destrucción completa, Noé estaría guardado en el arca. Y el arca, nuestra arca se llama Jesucristo. Permanecemos en Él, confiamos en Él, lo obedecemos a Él y ahí estamos guardados. Y el mundo mirará tinieblas, pero sobre nosotros estará el Señor. Diga conmigo, sobre mí estará el Señor. Vaya conmigo a Isaías 60. Sobre mí estará el Señor. Isaías 60 dice el versículo 1, cuando habla de que estaremos bien en tiempos difíciles. Yo estaré bien en tiempos difíciles. Estaremos bien en tiempos difíciles. Floreceremos en tiempos de dificultad. Cosecharemos en tiempos de escasez. Nosotros cosecharemos. Y tendremos buena salud. Pero digámosle, Señor, ayúdame. Reconozco mis debilidades. Reconozco, Señor, aquello que no he guardado adecuadamente. Pero confío en ti, Señor, y yo sí quiero salir de ahí. Yo sí quiero ser libre. Dice Isaías 61, dice, levántate, resplandece. Esa palabra es para nosotros. ¿Pueden decir amén? Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Por eso estamos bendecidos, mi hermano. Por eso estamos bien. Yo miro la bendición. Yo miro la gloria de Dios. Quizás alguien está esperando la gloria de Dios. Yo me estoy disfrutando la gloria de Dios. Yo estoy disfrutando que Dios ha sido bueno conmigo.
que Dios ha sido misericordioso. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Dice versículo 2, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra estará en tinieblas, densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Dios quiere que nosotros resplandezcamos en medio de un mundo de tinieblas. Ahí tenemos la luz de Dios. Por eso quedémonos en el Señor. No nos vayamos del Señor. Quedémonos en el Señor. Ahí vas a resplandecer. Versículo 3 dice, y acudirán las naciones a tu luz. Una profecía del Señor Jesús. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón. Porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Es una profecía del Señor, donde dice, mira, hay un arca para ti, donde tú vas a resplandecer, porque tinieblas cubrirán la tierra. Sí, ahí va a haber destrucción, ahí hay destrucción. Si tú prendes las noticias, hay mucha destrucción. Pero cuando tú dices, pero yo estoy en Cristo Jesús, y a mí me va a ir bien, y yo estoy protegido, y yo tengo ángeles que acampan alrededor de mí, protegiéndome y guardándome. Ahora, yo quiero ir terminando, no ser extenso contigo, pero en 2 Samuel 24, me encuentro a David cuando él pecó. ¿Quién no ha pecado, mi hermano? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha fallado? Pero cuando David peca por arrogancia, porque él mandó a censar a Israel, dice el versículo 1, 2 Samuel 24. Dice el versículo 1, de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel. Incitó a David contra ellos, diciendo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Esa fue la arrogancia del corazón de David. Él mandó a Joab que hiciera ese censo. Versículo 3 dice que Joab respondió al rey, que el Señor tu Dios añada al pueblo, que sean 100 veces más de lo que son, mientras todavía lo vean tus ojos, mientras estés vivo, de mi señor el rey. Dice, pero ¿por qué se complace mi señor el rey en esto? Y es que el hombre a veces es necio, mi hermano. El dulce cantor de Israel, Satanás lo usó, lo incitó contra Israel. Le surgió la arrogancia en el corazón. Y entonces dice que Joab le dijo, pero ¿por qué se complace mi señor en esto? Pero el versículo 4 dice que la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los gobernantes del ejército, pues él era el rey. Y entonces, después de que hizo el censo, dice que, versículo 13, que Gad fue a David y le hizo saber diciendo, Dios le ofrece, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre? Mira lo que dice ahí. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Porque son juicios. ¿Por qué son los juicios? Por la arrogancia del hombre. La arrogancia del corazón del hombre. ¿Quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O que haya 3 días de pestilencia, de peste, ahora con la pandemia que hubo, nosotros sabemos qué es eso? Que haya pestilencia en tu tierra. Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Versículo 14, respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombres. Y cuando dicen manos de hombre, ni en las manos de él mismo siquiera. Porque el hombre es pecador por naturaleza, la naturaleza caída, él tiene malas ideas. Pero la petición fue, caiga yo en las manos de Dios. Yo no quiero correr de Dios. Yo no quiero justificarme a mí mismo y yo no quiero algo de lo que yo me pueda defender contra los hombres, sino que prefiero caer en las manos de Dios, que sea Dios.
y vino pestilencia sobre Israel. A veces la maldad, quizás no la nuestra, vamos a ser positivos, no la nuestra, pero la de los antepasados, trajo enfermedades a nuestras vidas. Y es caer en las manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos hacemos humildes. ¿Cuántos les gustaría ser muy humildes? ¿Cómo te hablaría yo a ti? ¿Cómo te hablaría yo a ti si me quedara un mes de vida? Si yo tuviera una enfermedad terminal, ¿y cómo te hablaría yo a ti? Me imagino que iba a ser muy, muy humilde yo. Me imagino que iba a ser muy tranquilo. Diciendo, Señor, lo que más me conviene es estar en paz con todo el mundo. Pero como a veces no hemos llegado ahí, a veces surge la arrogancia del corazón. Y en la arrogancia del corazón pecamos contra Dios. Por eso la enfermedad, por supuesto, nunca será una bendición, nunca será una bendición. Y Dios no es el autor de la enfermedad. Pero a veces la pestilencia y la dificultad y la debilidad nos hace que nosotros consideremos nuestros caminos. Porque un tiempo, unos días, voy a decir unos días, porque el mal no es para toda la vida. El mal es para unos pocos días, dice Pablo. Esta tribulación leve y pasajera no es para toda la vida. No es para toda la vida aquí en la tierra. Es para unos días solamente. Pero unos días donde yo me sentía mal, me sentía débil, hermano. Por eso es difícil pensar que no tengo la fortaleza física para enfrentar cualquier cosa. Por ejemplo, a mí no me gustaría aventarme de un paracaídas de un avión, hermano. Le voy a decir por qué, Porque se supone que ya armado el paracaídas tiene una cuerda para jalar para que se abra, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero si yo me desmayo antes de jalar la cuerda. Yo no sé usted, pero es muy posible que la impresión me desmayara. Porque yo he mirado a personas que se suben a juegos mecánicos que se desmayan. Entonces, total, si me tengo que aventar, me aviento. Pero si estaré despierto a la hora de jalar. Yo reconozco mis debilidades. Es muy probable que yo me desmayara antes de... Aunque en los juegos mecánicos he visto que se desmayan y regresan. Y se vuelven a desmayar y vuelven a regresar otra vez. Porque el hombre es débil. Entonces es difícil cuando uno se siente débil y uno dice, pues todo está bien. Lo que no me gustaría sería colapsar, caerme. Con que los aviones están dando unos bajones medio raros. Y a Samuel le ha llovido. Pero con esto de Señor, yo no quiero impresiones que me afecten en ese momento. Porque reconozco la debilidad. Porque de cualquier manera uno se va a ir algún día. Ese no es problema. Pero reconozco la debilidad. Entonces la debilidad a veces nos hace ser humildes. Y nos hace depender de los demás. Y nos hace, Señor, yo necesito. Y por eso, Señor, que no venga a juicio. Porque Nabucodonosor se levantó su corazón. Déjame subo acá porque acá me miran todos. Es que a mí me molesta cuando habemos 2,000 personas y el predicador se baja abajo. Ya lo único que hago yo es escucharlo porque como me sientan hasta atrás. Me molesta, digo, pues, que se suba arriba para que lo miremos todos. Pero Nabucodonosor, su corazón se levantó. Y en ese levantamiento, Dios le mandó un juicio. Le dijo, tú eres el árbol grande. Tú eres de quien toman alimento los demás. Tú eres en quien las aves de los cielos anidan. Tú eres en quien las bestias de la tierra, o sea, no solamente gente santa, no solamente gente pura, sino hasta las bestias de la tierra vienen y hacen sombra bajo ti, bajo tu sombra. Pero serás cortado. Y al ser cortado, te portarás como los animales. Pero el día que reconozcas 7 tiempos, 7 años, a los 7 años vas a reconocer que es Dios el que gobierna, que es Él el que pone, que es Él el que quita, que es Él el que da y que tenemos vida
por Él, por el Señor. Y cuando reconocemos eso, oh Señor, mi cartera está llena por ti. No por mi inteligencia, no porque yo soy muy inteligente. Él es el que me da sabiduría. Un día el Señor me dio una profecía, vaya conmigo a Proverbios 2. Me dio una profecía en la iglesia, estaba mi pastor todavía. Y la hermana que profetizó me llamó por nombre a mí y me dijo, dice el Señor que medites en este proverbio. Proverbios capítulo 2. Sí dije Proverbios, sí, ¿verdad? Y en Proverbios 2 me llama a la sabiduría y yo le doy gracias a Dios que nos haga sabios. Usted fue sabio humanamente toda su vida, pero yo no. Yo no era sabio. Un día yo hice cuenta cuántos carros había tenido en mi vida. Hace muchos años, estoy hablando del 2005, por ahí, 2003. Hice cuenta cuántos carros había tenido yo en toda mi vida. Había tenido creo que 13 carros. Pero nunca me había durado un carro más de 6 meses, nunca. Se descomponía el estéreo, cambiaba carro. Le podía cambiar el estéreo, pero yo cambiaba carro. Y pagaba miles de dólares de diferencia solamente porque el estéreo no había servido. Y es falta de sabiduría, hay mucha falta de sabiduría. Pero yo le doy gracias a Dios, que Dios nos haga sabios. Y en Proverbios capítulo 2, fíjese cuando en la congregación me dijeron, lee Proverbios 2 y medita en él porque es para ti. Y ahí dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Y entonces dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Y dice, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, y también dice, no solamente si clamas, sino la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento, de su boca viene la inteligencia. Dice que Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. Dice que guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Dice, y entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Y entonces Dios me está diciendo que debo anhelar la sabiduría, que debo de clamar, que la debo de buscar como a plata, que la debo de buscar como a tesoros escondidos. Y yo le digo, sí Señor, yo sí quiero la sabiduría. Porque la mayoría de los problemas son por falta de sabiduría, por falta de saber qué hacer en el momento adecuado. Y por eso yo quiero decirle, Señor, guarda mi mente. Yo no quiero la mente de Nabucodonosor, que se le hizo como de animal. ¿Se imaginan? Se le fue toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el razonamiento y fue echado. Él mismo corrió para el campo y vivió en el campo. Él se portaba como animal y no se daba cuenta. Hasta que un día alzó los ojos y reconoció a Dios. Oh, yo soy sabio por Él. Yo soy inteligente por Él. Yo discierno juicio por Él. Las cosas salen bien por Él. Y cuando Él reconoció, todo su bien le fue devuelto. Pero son juicios de Dios. Cada cosa que viene en la tierra son juicios de Dios, mi hermano. Cada cosa que pasa. A veces decimos las cosas y a veces no las decimos, pero sabemos por qué pasan. Yo un día dije, si sales y te da ticket la policía, no le cuentas a nadie, pero tú sí sabes por qué. Tú sí sabes por qué. Algo pasó. Algo pasó. Posiblemente Dios te dijo en la iglesia, hijo, da $50 de ofrenda. No, Señor. Voy a dar 20 nomás, ándale pues. Saliste, te fuiste, te paró la policía y te dio un ticket de más de $100. Y no le cuentas a nadie, pero tú sí sabes por qué. Bueno, no voy a hablar de ti, voy a hablar de mí. Cuando a mí me da ticket la policía y pierdo, no le cuento a nadie, porque no soy tan tonto, mi hermano. Pero yo sí sé por qué. Aquí en mi corazón, yo sí sé por qué. Yo sé exactamente por qué pasó. Exactamente por dónde abrí la puerta. ¿Cuál fue la razón? Y entonces, Señor, dame sabiduría. Porque yo sí quiero honrarte, como dijo Ageo, subir al monte, traer madera, que mi casa sea reedificada y el ecosistema será bendecido.
y la tierra te responderá. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Pero a Noé le dijeron, hazte un arca. Y hay un arca de salvación para tu vida. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, y queremos ayuda, Padre Celestial. Queremos ayuda, mi Señor. Porque no queremos deshonrarte. No queremos deshonrarte, Señor. No queremos apartarnos de ti, amado Dios. No queremos consciente ni inconscientemente atraer juicio sobre nosotros. Queremos que nuestra casa esté bendecida, nuestra familia esté bendecida, nuestra salud esté bien, Señor, nuestras finanzas estén prósperas. Queremos, Señor, todo lo bueno, Señor. Pero, amado Dios, reconocemos que a veces no alcanzamos, Señor. Pero, Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Queremos como David decir, caiga yo en las manos de Dios. Aun cuando hago lo malo. Cuando hago lo malo y reconozco que hago lo malo, Señor, caiga yo en tus manos y en tu gracia, Dios. En tus manos y en tu gracia, porque tú conoces la misericordia. Los hombres no conocen la misericordia, pero tú conoces la misericordia. Y tú tienes misericordia para mí, para mi vida. Gracias por preservar a Noé, porque me das la seguridad de que tú me preservas a mí también. Y declaramos, Señor, que resplandecemos en ti, que tu gloria ha venido sobre nosotros, y aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros amanecerás tú, Señor. Señor, yo te bendigo y te doy a ti toda la gloria, toda la alabanza. ¿Y que no te cantan el de alto y sublime? Sí, Señor, te bendigo y te doy la gloria. Este cántico está bonito realmente. Es un cántico clásico, creo yo, aunque nunca lo había escuchado cuando vino el pastor con nosotros acá. Pero es una parte de la Escritura donde declara la santidad y la grandeza de Dios. Señor, a ti te bendigo y te doy la gloria. A el alto y sublime que habita en la eternidad, declarando, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde el espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sí, sea la gloria, honor, alabanza al Señor. Señor, tú eres nuestra seguridad. Gracias porque nos has dado salvación. Gracias porque nos has dado salvación, Señor. Nos encomendamos en tus manos. Caiga yo en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, porque Él conoce la misericordia, porque Él conoce el amor. El espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado.
la gloria, honor, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre Señor, a ti sea la gloria. Queremos vivir en santidad, Señor. Queremos vivir en santidad, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vivir en santidad para ti. Dedicar nuestra vida, Señor, y no recoger poco, no recoger escaso en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestra casa. Queremos subir al monte y traer madera y reedificar el templo donde tú habitas, nuestra vida, nuestro corazón, la casa en que te adoramos, la vida que vivimos en ti, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias por mis hermanos y te doy gracias por sus vidas. Que tú los sigas usando para tu gloria, que tú te derrames cada día en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, que tú resplandezcas en cada vida. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, papá. En Cristo Jesús. Gracias, Señor.